Ay, Albert, tú sabes que eso está interesante con los hermanos de nuestra iglesia. Eh, Tú sabes que a fin, es a final de este mes o en el mes que viene que vamos a compartir con los hermanos de las demás iglesias. De las demás iglesias. Tiene que ver con después de Semana Santa. En abril. Sí, Ah, en abril. abril, ok. No, porque mira, tú sabes que a mí me encanta compartir con esa gente. Ellos son, lamentablemente lo veo muy pocos a sus hermanos, pero es lo bonito de compartir con gente no solamente de nuestra iglesia, sino de fuera. Sí, por eso que es importante a veces hacer esos tipos de reuniones, ya que por lo menos los hermanos también de seguro de diferentes iglesias deben sentir igual, de que vemos a la misma persona, pero si interactuamos con otra, entonces las cosas son diferentes. Sí, y también tenemos hermanos en nuestra iglesia también, que, con los cuales compartimos, reímos. Yo creo que mi papá es el ejemplo número uno de un hermano con el cual tú compartes y te ríes. Sí, Siempre va a hacer cuentos, siempre vamos a estar riéndonos. hay que respetar siempre a tu papá porque siempre tiene la manera dinámica de interactuar con las demás personas. Sí, Eso hay que tenerlo muy en cuenta. sí, también. Entonces, por eso me gusta compartir con nuestra iglesia. Ahora, dicho esto, yo creo que sería buen momento para comenzar. Sí, vamos a darle inicio a a este nuevo episodio del H2O Podcast. Bienvenidos sean a ustedes al H2O Podcast, con ustedes Carlos, y Albert. Y en el tema de hoy, que vamos a hablar del episodio número 11, estaremos hablando de la iglesia. sí. Entonces, Carlos, vamos a hablar de la iglesia Ujú. y de definición. ¿Qué es la iglesia? Muy bien. La iglesia es una asamblea. O sea, lo que pasa es que iglesia viene del griego eclesia, creo que es, que significa asamblea, es decir, grupo de personas que se reúnen. ¿Tú Sí, ves? estoy de acuerdo con esa definición. Vamos a decir que es una comunidad que se une en un Exacto. templo y... Y que adora Ajá, a Dios. adiós. Ahora, normalmente iglesia, hay que aclarar, iglesia es un término que se usa nada más dentro del cristianismo. Ya, si hablamos de otra religión, tiene que ser con el término de esa otra religión. Sí, hay que tener en cuenta eso porque hay muchas religiones y creo que no vamos a hablar de esa parte, simplemente nos No, vamos a no, enfocar en nosotros. pero que sí que es bueno hacer la aclaración. Sí, sí, es muy importante. Ujú. Entonces, Carlos, vamos a, ya que hablamos de la definición de la iglesia, ¿qué dice la Biblia sobre la iglesia? Ok, podemos comenzar mencionando dos cartas que son pastorales, que son la carta a Timoteo y la carta a Tito. Son muy importantes porque ayudan a entender lo que es la organización de la iglesia en cuanto a los pastores, a los diáconos, eh, la forma en que se tiene que administrar las cosas dentro de la iglesia. Aunque no recuerdo si en esos dos libros se trata demasiado la organización. Yo recuerdo muy claro lo de los diáconos y pastores porque eso está clarísimo. Siempre. Sí, sí, me acuerdo de esa parte del Timoteo y Tito. Ellos hablaban lo que es importante de los miembros y cómo deberían de ser catalogados y qué rol deben de cumplir. Sí, y los criterios para hacerlo. Sí, los criterios. Hay que cumplir ciertos criterios que para poder tomar cierto rol que puedan ayudar a la comunidad. Ujú. Ahora, Albert, ¿qué otro versículo tú recuerdas que habla sobre la iglesia? Primera de Corintios 1:12. Pu- Primer, Primero de Corintios 12. 12. Ah, Ok, ok. sí, sí, sí. Sí, porque uno Di- 12 yo me quedé, ¿qué? Perdón. Dice, habla de los miembros de la iglesia y lo importantes que son todos para la vida de cada hermano. Sí, creo que Primera de Corintios 12 es cuando habla que si el ojo, que el ojo no le puede decir al oído, vete porque no te necesito. Creo que sí que es ese. Sí, 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 ese versículo es importante y tomando en cuenta la referencia a algunos ministerios de la iglesia, cada miembro es importante ya que
es lo mismo que hablamos de un barco, es decir, si una parte de un barco se derrumba, entonces todo el miembro se va a caer. Si todo el barco se va, claro. Sí, cada rol tiene un rol importante, entonces es importante tratar de comunicarse con los hermanos y decirle, hey, fulanito, ¿qué te pasa últimamente que no has podido asistir? Entonces tratamos de buscarle la solución a algunos problemas que pueda tener ciertos hermanos en cierto ministerio que les toque. Sí, eso es un detalle importante para tomar en cuenta. Otro detalle, otro versículo, bueno, no versículo, aquí ya vamos a hablar de un libro completo. Es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, para quien se pregunta, ¿por qué está ese libro en la Biblia? El libro de los Hechos es vamos a decir un registro histórico, porque básicamente te cuenta la historia Ujú. de la primera iglesia, bueno, de las primeras, en plural, primeras iglesias que hubo en el primer siglo. Y habla hasta más o menos un poco antes de la muerte de Pablo. O sea, habla los primeros 67, 68 años después de Cristo. Sí, esa habla de cómo se conoció Pablo. Sí, claro. Y también cómo se han ido plantando iglesias en muchísimas partes. Sí, cómo Pablo ha transcurrido cierto camino que Dios le mandó y fue a varios caminos y le fue enseñando a ciertos idólatras que creían en diferentes dioses y Pablo le fue enseñando cuál fue la doctrina correcta y se mantuvo así en diferentes pueblos. Ujú. Ahora, Albert, creo que hay un versículo clave que podemos mencionar sobre la iglesia, sobre congregarnos. Eh, no, Eh, pero no recuerdo cuál es, tú sabes cuál es. Sí, dice que en Hebreos 10:25 habla de la importancia de congregarnos. Yo creo que lo hablamos perfectamente de la Ujú. importancia del miembro, que lo hablamos en Primera de Corintios. Sí, Y es importante, no voy a hablar mucho porque ya lo había dicho, que cada miembro se autoanalice y qué rol debe de cumplir en cierto ministerio que le toca y también a la iglesia en sí. Porque, ok, yo tengo un ministerio, pero si usted está dispuesto a poder ayudar en otro ministerio, usted con mucho gusto usted puede, claro, con el tiempo adecuado y que no esté muy sobrecargado. Porque también hay que hablar de que hay hermanos que participan de diferentes ministerios y otros hermanos no. ujú, Pero vamos a hablar de eso más a detalle porque no se vaya a quejar usted de que, ok, yo cumplo muchos roles y Funalito no está haciendo nada. No, hermano, no se enfoque en eso. Es más, usted debería de analizar del ministerio que usted está participando, qué me conviene para yo ayudar a la iglesia, porque yo puedo participar en muchos ministerios, pero quizás no me esté ayudando en concentrarme en mi familia y no tengo tiempo suficiente para mejorar dicho ministerio. no, sí. Y también tú mencionaste Hebreos 10:25. Ahí se menciona lo de y no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre, que está muy relacionado a lo que tú mencionaste sobre analizarse, porque muchas veces se comete el error de pensar, no, yo soy miembro de la iglesia, sí, y tú nada más vas una vez al año a la iglesia. ¿Tú ves? Entonces es bueno uno tener analizarse. ¿Realmente soy miembro de la iglesia? Yo estoy participando en las actividades de la iglesia, porque a veces queremos apuntar hacia la otra persona y no pensamos en cómo estamos nosotros. Ujú. Que fueron detalles que tú mismo aclaraste, tú mismo mencionaste. Es bueno uno saber cómo va en cuanto a su vida espiritual, cómo va en cuanto a su vida ministerial, lo que hace en el ministerio y lo que hace la iglesia. ¿Tú ves? Eso es algo que yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. Eh, Entonces, ya que hablamos de, de las comunidades, de qué es la iglesia sobre, dice la Biblia,
Entonces yo creo que ya sería importante de hablar de qué son los problemas en la iglesia. Entonces, Sí, Carlos, uno de los problemas de la iglesia, ¿qué tú crees que es? yo O, creo que está la diferencia entre los hermanos. Es decir, tú sabes que hay muchas personas que van a la iglesia. Ujú, Cuando hay muchas personas pueden haber diferencias de opiniones sí, o diferencias de entendimiento en cuanto a algo. Y es necesario que los jóvenes, no solo los jóvenes, los hermanos, sepan controlar esas diferencias, porque la iglesia está para unir a los hermanos, no para dividirlos. Y eso puede ser un problema. sí, y hablando de esa diferencia, yo creo que otro problema sería que hay falta de hermanos para los ministerios. También eso es algo que creo yo que será en todas las iglesias. Sí, siempre va a haber ciertas dificultades de que ciertos ministerios faltan ciertos integrantes, de que puedan llenar ciertos espacios y cosas así. Sí, o sea, lamentablemente pasa. Sí, Eh, no es que uno quiere, es que quizá el hermano no puede y cosas así, y hay que entenderlo. sí, Porque de seguro tal vez participa en otro ministerio y como lo dije anteriormente, no vaya a criticar a usted de que usted participa como entre ministerios y va a decirle por funalito, usted puede y cosas así, pero no, ujú, no, sí. no. Otro detalle creo que es, por ejemplo, la hipocresía en hipocresía entre comillas. Sí, es que este es un tema bien difícil de hablar de la hipocresía, porque la hipocresía lo podemos ver en todos los lados. Y entre los hermanos, vamos a hacer entre comillas, como tú dices, porque la hipocresía, usted quiere hacer o quiere dar el mensaje de que no es lo correcto, pero después a los 2 minutos, a los tres, de una vez hace lo que usted dijo que no era bueno. Sí, Hay que tener mucho en cuenta eso. sí, y también recordar que porque hay muchos que dicen, no, yo no voy en esa iglesia porque está llena de hipócritas. Y yo como que, bueno, tú estarás fijándote en los hermanos, será. Pero Sí. lamentablemente, no es que sean hipócritas, somos pecadores. Que No, y que también hay que tener en cuenta estos hermanos, que por no ir a una iglesia porque son hipócritas, no vaya a creer usted que yendo a otra iglesia, los hermanos no van a ser hipócritas. Olvídese de eso, porque los problemas siempre van a estar. sí, No siempre va a haber amor y paz. Siempre van a haber diferentes problemas de cosas. Entonces, lo que trata de hacer la iglesia es que tratemos de unirnos y tratar de remediar esos problemas. claro, Porque no di que me voy para otra iglesia, ya lo voy a dejar a ustedes. Pero de cierto tiempo usted va conociendo ya las intenciones de la persona y usted dice, pero ¿y cuál es la diferencia de esta iglesia y la otra? No hay diferencia, simplemente que van a ser diferentes personas, pero van a ser con los mismos problemas, por así decirlo. no, claro. Y además, o sea, ¿cuál es el punto tuyo? No, porque está llena de hipócritas. A ver, no somos hipócritas, somos un grupo de personas que lo que queremos es crecer espiritualmente y que lamentablemente vamos a cometer errores. Sí. Así. Entonces, otro detalle, Albert, ¿cuál tú crees que es? Sería el insomnio para educar en los temas sociales y políticos. Y yo creo que este tema es muy importante, ya que por lo menos ya de hablar de lo que es la iglesia y cómo doctrinamos la Biblia, también sería importante de qué es lo que pasa allá afuera, Sí, claro. porque esos temas son últimamente están ejerciendo de forma muy gradual y debemos analizar y hablar de esos temas por lo menos con los hermanos que, que tenemos alrededor, por lo menos con los niños, que de los niños hay que va a depender el futuro que va a pasar más adelante. Sí. Otro detalle también es, y creo que ese tú vas a estar de acuerdo conmigo, que es lamentablemente el que ha destruido muchas relaciones en las iglesias y es el pecado sexual. O sea, lamentablemente, o sea, estamos hablando de un pecado que la gente suele pensar, ah, no, eso nada más va a afectarnos a mí y a la persona con la que yo cometí esa falta. Y lamen- lo siento, pero eso va a afectar a muchísimas personas, no solamente a quienes lo cometen.
Sí, estoy de acuerdo de que ese tema, eh, lo de hacer el amor antes del matrimonio, eh, aunque usted no lo quiera, se va a notar cierta conducta de que usted lo hizo. Sí, Entonces, ese tipo de relación no es sana y a futuro puede dañar la relación, sí, ya que ahí se da a notar de que usted no quiere a cierta persona por cómo es, sino por lo que le puede ofrecer. por atracción sexual, que Ujú. son Y- dos cosas muy diferentes. sí, y también que la percepción que puedan tener los hermanos de ti hasta antes de descubrir eso, que era destruirla. O sea, imagínate tú tienes una reputación no sé altísima, y si tú no la cuidas, créeme, o sea, el sentimiento va a ser terrible y Ujú, va a ser difícil recuperarla. ujú. Eh, por cierto, creo que podemos hacer un episodio acerca de eso, pero ya ese estará anotadito ahí, guardar en una libreta y a ver cuándo lo hablamos. Bueno, la siguiente problema sería la desviación de la palabra de Dios. Y este tema es muy importante Sí, porque hay que tener mucho cuidado, hermanos, con quiénes son los que predican la palabra de Dios. Tiene que usted por lo menos de guiarse de la Biblia, que es lo más importante. Yo creo que es más importante la Biblia que el que lo predica. Por lo sí, menos el que lo predica es entrar en razonamiento, ciertos detalles que quizás usted no conozca, que se le pueda aclarar más fácil y por lo menos conocer el contexto de lo que pasó en esa época. sí, Y ojo con esto, tienen que tener en cuenta también cierto mensaje fuera de contexto. también. Eh, Esos mensajes pueden crear muchísimas otras formas de cómo el hermano o la persona quiere manipularlo a usted. Sí, bueno, yo creo que no tengo que añadir mucho porque tú has sabido explicarlo bien. Eh, Lamentablemente muchas iglesias se han desviado y eso ha provocado que personas que genuinamente han querido acercarse al Señor han salido no queriendo acercarse al Señor. Lamentablemente, Entonces, eso es algo que como iglesia hay que cuidarse, o sea. Ya esto no es un mensaje a solamente la audiencia, este es un mensaje a, si es posible, a las iglesias que nos vayan a escuchar. Cuídense mucho de lo que se está enseñando, porque el Señor va a juzgar a todo aquel que enseñe, porque Él está dándote, ya esto es en cuanto a los pastores, a los predicadores, está dándote a su pueblo para que tú lo alimentes, y si tú le das un alimento que no sé qué Él quiere, tú vas a ser castigado. Y la iglesia tiene que ser un reflejo de Dios en la tierra. Entonces, si tú le enseñas algo que no dice la Biblia, ¿qué reflejo va a tener esa iglesia? porque en vez de creencia, entonces va a ser algo moral y ético. También, porque esa es otra cosa. Hay muchas iglesias que han caído en el moralismo y el moralismo No es malo, no es malo. pero desvía mucho a las personas. Sí. Ese es el problema del moralismo. Ujú. Entonces, Entonces, Carlos, sí. Ah, bueno, yo creo que podemos hacer un último punto que es un llamado a las iglesias, tomando en cuenta lo que hemos hablado el día de hoy. Y es que a las iglesias que nos escuchen, bueno, los hermanos que pertenezcan a muchas otras iglesias, tomen en cuenta qué es lo que dice la Biblia. eh, Analícense como iglesia, cómo van, qué es lo que están haciendo, porque nosotros estamos en los últimos tiempos. Ya sea que el Señor venga ahora o el Señor venga dentro de 10 años, tenemos que hacer bien las cosas. Eh, no, eso es
en general, lo que yo puedo decir, no sé si tú me puedes ayudar en alguna otra idea que tú puedas ofrecer. Eh, Perdón, es que estaba un poquito pensando en eso. No tengo una idea clara aún con respecto a eso de llamado a las iglesias. Por lo menos tratemos de enfocarnos en los miembros que tenemos y tratar de evangelizar a toda nación y por lo menos como miembro de la iglesia cumplir en cada ministerio qué debemos de hacer. Sí, Yo creo que sería lo importante y también tratar de invitar al hermano de que por lo menos se congregue a cierto ministerio, que eso podría ayudar al hermano a que en vez de simplemente ir los domingos, también se pueda, esta palabra se me está olvidando, que a pesar de participar, pueda aportar a la iglesia, que también sería muy importante. sí. Así que eso es lo que tenemos que decir en cuanto a la iglesia. Eh, Esperamos, y de hecho, para quien pregunte, ¿dónde están las Yo recomendaciones? creo que este tema no necesita recomendaciones No, porque no eh, es un tema de que, o que un tema específico que los jóvenes últimamente se dedican a cosas y tratar de evitar ciertos problemas. No, porque el tema de la iglesia es un tema de que no necesita, no necesita no. Y recomendaciones. además yo creo que con el llamado en cierta forma cumplimos con lo que es Sí. eh, Porque, ¿qué recomendaciones le vamos a dar? Yo creo que los temas importantes lo hemos dicho, que exacto, es la congregación, es decir, los miembros de la iglesia. exacto. Y además las recomendaciones normalmente lo hacemos para cierto grupo en específico, pero estamos hablando de iglesia, eso tiene gente de todas las edades, gente de todo tipo. No podemos hacer recomendaciones eh, pretendiendo que vamos a hablarle a un solo grupo. No, no. Entonces, pues si preguntan dónde están las recomendaciones, bueno, si quieren véanse el llamado a las iglesias como nuestras recomendaciones en este caso. Ujú. Dicho esto, por favor recuerden comentar, darle like, compartan, díganos qué les pareció, si creen que la iglesia necesita mejorar en algún aspecto, por favor lo pueden poner en los comentarios. Eh, Así que muchísimas gracias y hasta luego. Chao, chao.